Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este seminario de la Red Latinoamericana de Investigación en Energía y Vehículos, Relieve. El día de hoy nos acompaña el doctor Nicolás Giraldo Peralta de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, quien nos va a conversar sobre la eficiencia energética en el transporte de cemento. Entonces, Nico, contarás con 40-45 minutos de presentación y posteriormente al finalizar vamos a tener la sesión de preguntas. Entonces, Nico, adelante y muchas gracias. Perfecto, María, muchísimas gracias. Bueno, entonces, gracias por la invitación, María. El día de hoy, entonces, les voy a hablar de un proyecto que tuve la oportunidad de hacer con, con estas empresas que ustedes ven aquí a la derecha. Una se llama E.ON, que se llama Eficiencia Energética Estratégica, y la otra es CO2 Cero. Este fue un proyecto que nosotros hicimos para una compañía cementera en Colombia, de la cual, pues, para propósitos de esta presentación no puedo contar pues, los detalles por temas de confidencialidad. Sin embargo, la intención con esta presentación es como mostrarles cómo logramos hacer ese proyecto y, digamos, todos los aprendizajes que tuvimos en la ejecución del mismo. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es, entonces, como le decía María, Nicolás Giraldo Peralta. Yo soy profesor, entonces, en la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Nacional. Las líneas de interés con las que trabajo son la eficiencia energética, los transportes y la industria, la parte de ciencia térmica y conversión de energía y la parte de logística y cadena de suministro. Entonces, este proyecto, como les comentaba, tuve la oportunidad de hacerlo porque lo hicimos con esta empresa de consultoría llamada Eficiencia Energética, como les comentaba anteriormente. Entonces, de manera muy sintetizada, digámoslo así, la agenda que vamos a hacer es la siguiente. Entonces, vamos a ver algunos conceptos, o sea, ¿qué nos lleva a nosotros a que el ecodriving es una buena estrategia de eficiencia energética y otros conceptos que se tienen que entender con esto? A continuación, entonces, explicaré cada uno de los pasos sobre los cuales nosotros pasamos en la ejecución del proyecto y finalmente una serie de conclusiones y recomendaciones y, como María lo comentaba, entonces una serie de preguntas a raíz de esta presentación. Entonces, de acuerdo a la encuesta nacional de logística del año 2018, ¿sí? El costo logístico de las empresas en Colombia como porcentaje de las ventas se ubica entre el 13,5%, ¿sí? Y de ese 13,5%, entonces esta participación de 35,2 corresponde al tema de transporte, ¿sí? Transporte generalizado de carga a nivel de Colombia. Y digamos que cuando uno analiza, digamos, cuáles son esas barreras que tenemos en cuanto a la operación logística aquí en Colombia, de todas las empresas que se entrevistaron en el tema de la encuesta logística, el 44% dice que pues son los altos costos del transporte los que tienen un gran impacto sobre el tema de la logística de la carga a nivel nacional. Entonces, digamos que en ese sentido, uno ya va observando que el tema del transporte, la carga, los costos que tiene el tema de la logística, pues tienen una gran influencia y un impacto importante en las empresas. Entonces, con esta empresa, entonces, lo que nosotros ofrecemos, digámoslo así, cuando se entra al mercado a ofrecer eficiencia energética en el tema de flotas, digamos que estas son las dimensiones principales sobre las cuales se fundamenta, ¿no? Y entonces comenzamos desde temas muy básicos como es el tema de la capacitación, luego nos vamos hacia diagnóstico, pilotos de medición y ya nos volvemos un poco más sofisticados y nos vamos a temas de ingeniería, optimización logística o planes maestros, ¿sí? Entonces,
tanto grandes empresas que tienen flotas vehiculares como empresas medianas, digamos, muchas de ellas en distintos niveles de los que les estoy comentando acá, digamos, tienen grandes oportunidades y uno entonces ofrece ese tipo de servicios a estas empresas. Ahora bien, en cuanto al tema de la eficiencia energética, digamos que quiero aquí recordar un par de conceptos y es que ¿de qué se trata la eficiencia energética? Es usar menos energía para hacer una misma tarea, ¿sí? Y eso únicamente no está relacionado con, por ejemplo, en el caso de los vehículos, realizar, hacer una misma tarea con un menor consumo de energía, sino que eso también tiene una relación importante con la tecnología, los productos, los procesos y los servicios. Es decir, estamos hablando de un tema que es integral, hablando del concepto de eficiencia energética que queremos aplicar en una empresa y en este caso en el tema de transportes. Entonces, cuando ya hablamos específicamente del tema de transportes, y esta lámina me gusta porque, digamos, viene de diferentes fuentes, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes estrategias para reducir ese consumo de energía, ¿sí? Entonces, las estrategias están aquí, son las que estoy señalando de verde, son las principales, ¿sí? Son las principales y los porcentajes que ustedes ven ahí son los porcentajes que diferentes proyectos que se han realizado a nivel mundial reportan para ese tipo para lograr esos ahorros en el consumo de combustible. Entonces, ¿cuál quisiera destacar de manera importante? Primero, que si queremos reducir el consumo de combustible, tenemos que reducir el peso que el vehículo transporta, ¿sí? Entonces, digamos que eso implicaría desde el punto de vista del diseño, diseñar vehículos que, por ejemplo, sean más livianos, ¿sí? Que tengan perfiles que soporten los requerimientos de carga, pero que en cierta forma mejoren en materiales, etcétera, etcétera. Y hay otros temas que estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos familiarizados, ¿sí? Que son una serie de tecnologías y acciones sobre el vehículo que me permiten a mí obtener una serie de ahorros. La mayoría de ellos están relacionados con mejoramiento de diseño, mejoramiento de los materiales, ¿sí? Y finalmente esto se convierte en que el vehículo sea más liviano para poder transportar la carga y digamos que tenga la menor cantidad de cargas auxiliares. Hay otros que no están relacionados con el diseño de vehículo y es este que estoy señalando acá de las tecnologías inteligentes, ¿sí? Donde nosotros tenemos una serie de controles y hacemos el uso de tecnología para poder precisamente ser más eficientes en las rutas, ser más eficientes en los tiempos de carga y descarga, etcétera, etcétera. Y eso entonces también tiene la consecuencia de que hace que finalmente yo con mi vehículo gaste menos combustible. Sin embargo, y eso es lo importante de resaltar acá, de todos estos, digámoslo así, de todas estas tecnologías de las que les estoy hablando acá, ¿sí? Ellas son bastante costosas y se involucran pues con la parte del diseño del vehículo, de los fabricantes, y eso hace que entonces que estas estrategias sean bastante caras, ¿sí? Hay una estrategia de estas que es la más barata, ¿sí? Y es la que estoy señalando acá como el eco-driving, ¿sí? Esa le gusta mucho a la industria porque resulta que efectivamente se supone que yo no debo invertir o no debería invertir demasiado dinero para poder utilizar el eco-driving. Entonces, en lo que continúa en la presentación les voy a hablar de un proyecto que hicimos enfocado en eco-driving con una empresa de cemento a través de esos mezcladores. Entonces, antes de eso, entonces, quiero definir qué es el ecodriving. El ecodriving en inglés o en español la conducción eficiente, ¿sí? Corresponde a una serie de criterios y buenas prácticas a aplicar al margen y durante la conducción. Ojo que esto es importante, es tanto por fuera como durante la conducción y tienen como objetivo bajar el consumo de combustible,
En consecuencia, entonces se reduce la contaminación ambiental. También entonces se detecta que hay un mejor confort en la conducción para los conductores, es decir, dicho en otras palabras, el conductor está más feliz y una disminución de los riesgos que hay en carretera, ¿sí? Y como les decía anteriormente, a bajo costo, ¿sí? De esas estrategias de disminución de consumo, el eco-driving puede ser, o sea, comparada con las demás, es de las que menos costos reportaría para las empresas. Aquí hay una serie de beneficios que reporta el eco-driving. Yo no voy a profundizar en cada uno de ellos, simplemente quisiera resaltar. Entonces, primero, el del ahorro del combustible, ¿sí? Entonces, usted como empresa esperaría, sí, eso nos lo dice la literatura y lo dice también proyectos que hemos venido ejecutando, inclusive con miembros de la red y que hemos tenido también la oportunidad de publicar que los ahorros que usted puede tener cuando hace eco-driving o conducción eficiente en su flota están en un rango entre el 5 y el 15%, ¿sí? Lo otro también que es importante es el tema del ahorro en mantenimiento, ¿sí? Manejar un vehículo de mejor manera hace que el conductor, hace que pues, que el vehículo tenga una mayor durabilidad, menos entradas a taller, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, pues a nivel país, digámoslo así, se espera que también, como hay una reducción del consumo de combustible, pues también va a haber una reducción de la contaminación ambiental. Entonces, esos porcentajes que están aquí, que coloco acá, digamos que han sido soportados por reportes técnicos, inclusive también estudios científicos en diferentes parques automotores. Y digamos que el trabajo que yo he tratado de hacer en uno de esos temas que he venido trabajando es tratar de implementar esta serie de proyectos aquí en Colombia, pero pues eso ha tenido una serie de situaciones que no son, este no es el punto para discutirlas. Entonces, ¿cómo hace uno un proyecto de co-driving? Entonces, aquí están, digamos, los 5 principales puntos que uno hace en el caso de un proyecto de conducción eficiente aplicado a una flota de vehículos en una empresa. Y es entonces, el primero sería como un tema de conocimiento general de toda la flota, que eso está en estos 2 puntos que tengo aquí, ¿sí? Luego, entonces de eso, pasamos como el eco-driving es que el conductor maneje mejor su vehículo, pues entonces la idea es precisamente darle una capacitación para que él sea consciente de la máquina que está manejando y que la maneje mejor, ¿sí? Uno tiende a pensar, o la lógica le dice a uno que una persona que está sentada todo el día en un camión transportando carga en un país, pues tiene una muy buena experiencia. Pues resulta que los proyectos que he tenido yo la oportunidad de ejecutar con mucha gente nos ha mostrado pues que eso no es del todo cierto. Luego de eso entonces se hace un análisis de cómo ese conductor en cierta forma ha mejorado su manera de conducir. Y el último paso, y es uno de los más complejos, y es el tema de que usted, después de haber detectado los conductores cómo lo hacen y es de darles el curso y de que ellos lo estén haciendo mejor, entonces, ¿cómo hace para mantenerlo en el tiempo? Porque resulta que como somos seres humanos, a nosotros nos capacitan en un año y al siguiente año ya se nos olvida. Entonces, esa es la forma de hacerlo y digamos que el otro aspecto que quiero resaltar acá es el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, tanto en la recopilación de datos como en el diagnóstico, ¿sí? Estamos utilizando esas herramientas de las que venimos hablando en esta red que hablan de la movilidad inteligente, ¿sí? Entonces, los dispositivos de telemetría, los dispositivos conectados al motor, la transmisión de datos a través de redes y la acumulación de datos y después viene el tema de la analítica, ¿sí? Entonces, la idea de estos proyectos de eco-driving es que como las herramientas para hacer la evaluación tanto del estado del motor como del manejo del vehículo por parte del conductor ya están muchísimo más sofisticadas, digámoslo así, entonces que podamos acumular esos datos.
Entonces, uno acumula una serie de datos antes de hacer el curso de conductores, luego hace la parte de la capacitación y luego acumula más datos después. Y la idea es hacer una comparación entre el antes y el después para ver cómo se comportó y utilizando herramientas de telemetría, herramientas telemáticas. Entonces, en este proyecto que les estoy comentando con la empresa cementera, entonces establecimos un tiempo de 3 meses antes de hacer el curso, un mes de periodo, digamos, negociando los tiempos para hacer el curso y después tomamos datos durante 3 meses después. Entonces, ese es el proyecto de Codriving. Entonces, en esa recolección de información, lo primero que hicimos fue hacer una encuesta para los conductores. El objetivo de la encuesta para los conductores era saber qué tanto sabían ellos del vehículo, digamos, teóricamente del camión como tal, de saberlo manejar, qué tanto sabían ellos del impacto ambiental que ocasiona un camión de transporte de cemento, que son de los más grandes, pues eso está eh, completamente detectado, y qué tanto saben de ecodriving, ¿sí? Entonces, es en 20 preguntas, ¿sí? Inclusive se habló con el área de recursos humanos de la empresa, se diseñaron las preguntas, la cantidad de gente a la que se le hicieron las preguntas de la población que nos permitieron hacerlo, porque esta empresa cementera pues tiene más población, pero digamos que llegamos un poquito, casi llegamos a la mitad de la población en las dos ciudades en las que pudimos hacer la encuesta, ¿sí? Y pues aquí hay, digamos, unos datos que son interesantes que quiero compartirles a ustedes, y es que a pesar de que los conductores son experimentados, ¿sí? Entonces hay oportunidades importantes en temas de cómo es que funciona el vehículo, ¿sí? Es decir, sentar a la persona y decirle esta consola, esos medidores, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Sí? Y nos dimos cuenta que a pesar de que hay conductores que tienen edad y tienen experiencia haciéndolo, pues necesitan, digamos, un refuerzo en esa parte teórica, y había conductores pues que manejaban el vehículo sin mirar todos los indicadores, ¿sí? Entonces, esos son datos que uno no se espera encontrar. Lo otro, por ejemplo, cuando les preguntábamos, bueno, ¿cuánto es el rendimiento que tiene su camión? Entonces, que va en kilómetros por galón o kilómetros por litro, ¿sí? También digamos que no había un conocimiento total de ese tema. Luego hablamos del desconocimiento sobre temas de impacto ambiental, entonces que su vehículo, que el transporte de cemento, que el combustible que estaba utilizando, que el material que se generaba en la medida en que operaba el vehículo en la ciudad, etcétera, etcétera. Y también había un desconocimiento en temas de lo que era la conducción eficiente, es decir, en esta población que nosotros trabajamos de esa empresa, la gente no sabía qué era la conducción eficiente. Entonces, digamos que eso fue una oportunidad que vimos perfectamente para poder aprovechar y hacer entonces la capacitación. Entonces, en esa capacitación de conductores, eso fue un tema de negocio importante con la compañía, eh, eh, por los tiempos, por sacar el conductor de la operación, porque la persona, digamos, tuviera la capacidad de replicar esa información a sus compañeros, ¿sí? Entonces, se organizaron un par de jornadas, que es lo que estoy diciendo acá, ¿sí? Una jornada por cada ciudad, 10 conductores. Era un curso taller, no era un tema netamente teórico, y le hicimos un refuerzo de conducción con una persona que conocía perfectamente ese tipo de camiones, con la formación correspondiente, las certificaciones, etcétera, etcétera. Y los temas que les hablamos a ellos, pues están entre estos que ya los he hablado en la medida que he venido hablando. Entonces, cambio climático, hallazgos de la encuesta que se les hicieron a ellos, fundamentos de codriving, casos de éxito, que eran casos en los que nosotros habíamos participado en otros proyectos. Se les hicieron entonces unos talleres, una plenaria, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue como el tema. Y luego, bueno, aquí básicamente, de manera muy resumida, digamos los temas más importantes de los que hablamos con ellos en el curso: motor diésel, la aerodinámica, el alistamiento del vehículo, la actitud del conductor, etcétera, etcétera. Todos estos temas, digamos que en la medida que se ha venido trabajando la conducción eficiente a nivel internacional, se han ido agrupando en estos puntos importantes, ¿sí? Uno mira en la literatura y encuentra
diferentes puntos estos diferentes puntos para tratar en estos temas de co-driving. Y lo otro fue que pues con nuestro especialista en conducción de este tipo de vehículos, pues él sí tuvo unos hallazgos sobre cada uno de los conductores porque los llevamos, se les dio una capacitación, se les llevó unas 3 horas con este capacitador y el contacto directo con él, él iba, digámoslo así, haciendo la evaluación de cómo la persona iba manejando y qué oportunidades podría tener para mejorar esa forma de manejar. Listo. Entonces digamos que eso era mucho lo que habíamos visto con las personas y ahora lo que les voy a comentar es ya temas un poco más técnicos. Entonces, lo siguiente que hicimos fue caracterizar la población de estudio, ¿sí? La población de estudio se caracterizó en estos aspectos, lo que es el tema de rutas, el tema de los vehículos y el tema de los conductores. Estábamos interesados en involucrar qué influencia podía tener eso. Entonces, en cuanto al tema de rutas, esta flota de vehículos, pues eh, tenía dispositivos instalados Geotab, eh, que es, digamos, en mi opinión, en lo que conozco, es una de las compañías que tienen sistemas de plataforma de telemetría de vehículos muy, muy buena y van desde diferentes marcas, diferentes tipos de vehículos y una plataforma muy, muy completa para trabajar, ¿sí? El proyecto piloto no lo pudimos hacer por una cantidad importante de vehículos, en este caso solo lo pudimos hacer por 5 mezcladoras, ¿sí? Todos los chasis eran Mac y las mezcladoras eran Magnilius. Y bueno, habían unos conductores que le pedimos a la compañía que por favor no modificara el conductor y el camión para ver qué podíamos encontrar en ese aspecto. Entonces, como les decía anteriormente al principio, entonces hicimos una medición antes de curso, se hizo la capacitación de los conductores, como les comenté, y luego hicimos una medición después del curso. Ahora bien, cuando fuimos a analizar los datos, ¿sí? Pues lo que estamos tratando aquí es una mezcladora de cemento, que es este vehículo que les estoy mostrando acá, ¿sí? En este tipo de vehículos, la mayoría de ellos lo que tienen es, digamos, aquí el motor, ¿sí? Ah, bueno, aquí está mejor especificado. Entonces, nosotros tenemos el motor del vehículo, ¿sí? Y ese motor de vehículo entonces tiene, bueno, la transmisión normal que llega finalmente a las ruedas para mover entonces todo el vehículo como tal. Y también resulta que tiene una caja de transferencia o PTO, ¿sí? Esta caja de transferencia le quita potencia al motor del vehículo y entonces esa potencia, ese torque, esa velocidad angular, se la transmite a un sistema de transmisión hidráulico, ¿sí? Que es el que se encarga de mover el tarro. Cuando yo hablo del tarro, el tarro es este dispositivo que está aquí atrás. El tarro, entonces, sí sería importante aclarar, ¿sí? Que cuando yo estoy llenando la mezcladora con cemento, entonces tengo una velocidad, unas revoluciones por minuto de giro de ese tarro, ¿sí? Cuando estoy transportando el cemento, entonces tengo el tarro gira en sentido horario, mirado desde el frente del vehículo y a una velocidad de 2 a 3 revoluciones por minuto. Y cuando está descargando, gira en sentido antihorario, ¿sí? De 5 a 8 revoluciones por minuto. Para el que no lo sepa, y digamos, en la operación del cemento, ¿sí? Eh, digamos, el vehículo se carga, ¿sí? El vehículo se carga y pues él tiene que estar mezclando constantemente ese concreto para que no fragúe, ¿sí? Y esa es una actividad que, digamos, todos los operarios de las máquinas obviamente lo tienen completamente claro. Digamos, no hay la posibilidad de decir pare el giro del tarro en la mitad del momento de la ruta, por ejemplo, porque pues eso puede traer unas consecuencias para la máquina. Entonces también en esa labor
de conocer cómo funcionaba ese parque automotor, pues entonces detectamos esos detalles. Aquí les estoy mostrando entonces el reductor que finalmente está conectado al tarro, el motor hidráulico que está conectado al reductor y la bomba hidráulica que es la que toma la potencia de la caja de transferencia, y esa caja de transferencia, como les mencionaba anteriormente, quita potencia del motor. Ahora bien, bueno, aquí están el tipo de vehículos, el modelo que se estaba trabajando, el cilindraje, la potencia que tenía, ¿sí? Que tenían esos vehículos, esos 5 vehículos que manejamos, o sea, vehículos de alto cilindraje, motores diésel y con capacidad de carga. Los conductores, entonces se hizo la caracterización, entonces la edad, el nombre del conductor, la marca del vehículo y el mixer que no se varió durante la operación. Aquí en esta parte entonces está el instructor mirando pues cómo el conductor hace el manejo de su vehículo y bueno, las sesiones magistrales que se hicieron con los temas que les comenté. Ahora bien, con esta plataforma de telemetría, y ese es el tema que es complejo de manejar, digámoslo así. Eh, Porque resulta que las plataformas de telemetría pues no son la gran maravilla, o sea, en la experiencia que yo he tenido haciendo este tipo de estudios o trabajando con parques automotores me he dado cuenta que efectivamente las plataformas ofrecen mucha información, pero ver qué sirve esa información pues es la tarea importante a realizar. Entonces, esta plataforma de Geotab, como les decía, muy completa, ¿sí? Y nosotros entonces empezamos a analizar absolutamente todas las variables de las rutas, ¿sí? Entonces, que eran rutas urbanas, ¿sí? Y estas eran las variables que nosotros examinábamos de todas y cada una de esas rutas. Lo que encontramos cuando analizamos las rutas, porque obviamente esto es inherente a la operación de los camiones de cemento, pues ellos no tienen rutas fijas como por ejemplo cuando tenemos camiones que entregan por ejemplo, mercancía a almacenes o algo así, ¿sí? Entonces las rutas eran completamente variables, teníamos la posibilidad desde la plataforma de tener las distancias, esto colocado sobre un mapa y entonces hicimos un análisis entonces de todas estas rutas y tratamos de caracterizarlas también. Lo otro que hicimos también era el tema de examinar cómo era que se manejaba, es decir, el camión relacionado con el tema del funcionamiento del tarro en la parte de atrás. Entonces, aquí cada uno de estos puntos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Y aquí están las convenciones, ¿sí? Entonces, sobre cada uno de los vehículos teníamos la información que nos decía cuándo el tarro estaba en movimiento y cuándo no. Desafortunadamente, el sistema de telemetría únicamente me decía cuándo estaba transmitiendo, cuándo estaba en movimiento y cuándo no y en qué sentido, pero no me daba más información. Y lo otro que hicimos también, si ustedes se fijan acá en el eje Y, tengo consumo de combustible y esta es una jornada de un día. ¿Sí? En donde lo que queríamos entender era, queríamos entender efectivamente y en cierta forma calibrar que los datos estuvieran bien, mirábamos el tema de combustible y mirábamos el tema de distancia y lo corroborábamos camión por camión, día por día, etcétera, etcétera. Ese fue el ejercicio como que hicimos. Entonces, bueno, de toda esa cantidad de datos que pudimos bajar de la plataforma de telemetría, ¿sí? Entonces teníamos teníamos una cantidad de datos, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos carga, distancia y consumo, ¿sí? Y con esos, entonces, hicimos pues todo el cálculo de los indicadores. Entonces, bueno, también acá hallamos la cantidad de pesos colombianos a momento del año pasado, que fue el momento en que hicimos el proyecto, simplemente para saber cuánto se había invertido. Era un dato, digamos, es específico para la gerencia, digámoslo así. Luego, entonces, la metodología para el análisis de información, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de caracterizar la población, luego selección y consolidación de los datos, el análisis de las variables,
la parte de una parte estadística y ya unos resultados y conclusiones. Esa fue la metodología que hicimos en el manejo de datos. Debo decir que esta fue una labor impresionante. A pesar de que fueron 5 vehículos, la cantidad de datos era muy, muy grande y la búsqueda por algoritmos, por formas de procesar datos en paquetes, o sea, ese es un tema bastante importante. Las fuentes de información, es decir, entonces yo les hablé de la telemetría, pero en este tipo de proyectos no solamente son los datos de telemetría, que son los que señalo acá, sino también tienen que haber datos de operación, datos de logística y otros datos relacionados, ¿sí? Entonces, esos datos, todos esos datos, pues entonces se analizan, esas 4 fuentes se analizan finalmente para tomar los indicadores. En la organización de la información, entonces, como les decía, se recolectó la información de todas las fuentes, se analizó y la idea era hacer cálculos de este tipo de indicadores, que son indicadores tradicionales de flotas de transporte, de carga, ¿sí? Pero el tema de las mixer, de las mezcladoras de cementos, que digamos que no nos daban, no era un indicador objetivo por el tema de que la potencia se distribuía a la caja de transferencia para mover el tarro, ¿sí? Entonces, indicadores como rendimiento, ¿sí? Indicadores como, no, este sí clasificó. Indicadores como rendimiento, indicadores como consumo, ¿sí? En litros por kilómetro, por ejemplo, pues no eran muy objetivos, o bueno, eso fue lo que vimos en ese análisis. En cambio, el indicador que era completamente interesante para la compañía era el de metro cúbico por litro de combustible, ¿sí? Ese era el indicador que bastante interesante. Luego entonces encontramos de manera general mucha variabilidad de datos, ¿sí? Por el tema de los clientes, las rutas, la topografía, el clima, el modo de manejo y el tema de la distribución de potencia que finalmente terminó impactando de manera importante este análisis. Luego entonces hicimos, bueno, esos tratamientos de los datos y el resultado de los indicadores para finalmente darlos a la compañía, ¿sí? Entonces, aquí muestro de manera muy rápida, pues, análisis que se hicieron, por ejemplo, carga transportada de manera diaria. Esta me está indicando antes del curso, esta me está indicando después del curso. Aquí estamos hablando de las distancias recorridas antes del curso y esta es después del curso, ¿sí? Por ejemplo, en tema de rendimiento, como les decía anteriormente, metro cúbico por litro era el indicador interesante para la compañía, esta compañía, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente en este análisis no tenemos una diferencia significativa entre lo que ocurría antes y lo que ocurría después del curso. Eh, Ese fue otro análisis que hicimos. Luego, pues sacamos los demás indicadores, por ejemplo, en el rendimiento, en el indicador de rendimiento de kilómetro por litro, pues sí obtuvimos un aumento del rendimiento, ¿sí? Pero cuando entramos a analizar de manera específica por qué se había dado ese aumento de rendimiento, nos dimos cuenta que habían disminuido distancias en las rutas, ¿sí? Y la manipulación del cemento, el tiempo de manipulación del tarro, pues también había influido de manera importante y eso me impactó finalmente el indicador de kilómetro por litro. Y aquí hay un indicador de rendimiento logístico, ¿sí? Que tiene estas componentes que les muestro acá, metro cúbico por kilómetro por litro. Este indicador, digamos que es bastante completo, ¿sí? Y como lo mostramos acá, digamos que hubo un aumento de ese rendimiento logístico. Eh, no me atrevo a decir nada más porque yo diría hay que estudiar mucho más, un poco más en la influencia, ya ponerle, estudiar de manera más detallada este indicador de metro cúbico kilómetro por litro para, digamos, entender muy bien la consecuencia o qué es lo que me está diciendo con respecto a la operación de la flota, ¿sí? Sobre todo por el tema, pues, del manejo del tarro como lo manejamos. Luego, bueno, rendimiento de carga por mezclador. Por ejemplo, en este análisis tomamos cada uno de los mixers de las mezcladoras y les hallamos ese rendimiento, metro cúbico
por litro para cada uno de los camiones, ¿sí? Y nos dimos cuenta pues que en este caso, en todos los casos, digamos que ese rendimiento disminuyó tal y como estaba calculado para cada uno de los mixer. Y en el tema de los errores de conducción, pues aquí lo que estamos viendo es que al principio, porque todas las barras azules corresponden a antes del curso, que es lo que estoy mostrando acá, ¿sí? Es antes del curso, vimos que en la mayoría de conductores pues tuvieron unos errores de conducción, pero después del curso no lo hubo, ¿sí? Y digamos, eso nos puso algo felices, pero después nos dimos cuenta de la causa y nos dio, pues fue muy lógico. Lo mismo cuando hablamos de el ralentí excesivo, el tiempo de ralentí prolongado, pues sí, en una de las mixer hubo uno de los conductores que sí presentó ese ralentí. Bueno, hicimos también entonces un análisis de regresión teniendo en cuenta todos los datos que habíamos acumulado o que teníamos y que eran, pues, que podían ser utilizados para hacer estos análisis. Entonces vemos carga, distancia, los errores, ¿sí? La edad de los conductores, ¿sí? Y digamos que también ahí sacamos algunas conclusiones. Bueno, que de manera general, en cuanto al tema de personas, sí, digamos, el curso de co-driving ayuda a que las personas se concientizaran en el manejo adecuado de vehículos. De manera general, lo que sugerimos, porque era lo que queríamos hacer, era aplicarlo a toda la flota, ¿sí? Y bueno, estos son los resultados relacionados con esos indicadores importantes de los que les estaba hablando anteriormente, ¿sí? Y pues el tema de los errores de conducción, cuando nosotros les preguntamos al administrador de la flota que por qué se había presentado eso, pues resulta que a esos conductores, no solamente a los 5 que habíamos analizado, sino a la mayoría de conductores se les dio un curso y se les dieron esas recomendaciones y pues obviamente mejorar en la forma de manejo. Bueno, entonces la recomendación para ellos finalmente fue, bueno, este estudio nos muestra que es posible hacerlo, sin embargo sí hay ciertas falencias, ¿sí? Nosotros les propusimos a ellos que hiciéramos un montaje experimental, pues para tener un conocimiento más del tema de la distribución de potencia del motor hidráulico, teniendo en cuenta el motor diésel que lo potencia. Pero hicimos esa propuesta y pues no hemos recibido respuesta al día de hoy al respecto. Y la otra recomendación es que si se están haciendo ese tipo de cursos, pues uno tiene que hacer este ciclo que les estoy mostrando acá, ¿sí? Uno debería capacitar, medir cómo están manejando los conductores y luego entonces eh, eh, proponer un programa de incentivos, por ejemplo, a la flota para que los conductores se motiven y sigan manejando de manera adecuada. Bueno, también hallamos indicador de reducción de emisiones, teniendo en cuenta la cantidad de combustible consumido. Y aquí dimos una serie de recomendaciones relacionadas con ya específicamente sobre la flota, ¿sí? Hubo cosas que detectamos en los vehículos como que había peso muerto que ellos estaban transportando, carga excesiva, transportaban tanques de agua que no necesitaban o que no usaban. Propusimos que se hiciera un estudio para ver cómo se está usando el agua con el que limpian las mixer, etcétera, etcétera, con el fin de disminuir la carga y la potencia. Y bueno, esto esto es todo lo que les tenía que contar con respecto al proyecto. Hay muchísima información interesante, sobre todo en el tema del análisis de los datos, pero pues traté de ponerla muy claramente en este poquito tiempo que tuve. Y pues bueno, aquí estamos los que participamos de manera muchísimo más fuerte en los análisis de datos, etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico, por tu presentación. Vamos a abrir entonces el espacio de sesiones de preguntas. Tenemos varias personas que quieren preguntar. Entonces, en ese sentido, le doy la palabra a Gus. Adelante. Gracias, Mari.
Muchas gracias, Nico, por la presentación, muy interesante. No sé si se puede regresar, porfa, a la antepenúltima, creo que está relacionada con la contaminación. ¿Cómo se evaluó justamente esta de acá, la reducción? No, básicamente, pues teniendo en cuenta el combustible que teníamos y el factor de emisión, ya hallamos esas emisiones. No fue El más. factor no se midió, ¿verdad? Sino se obtuvo de alguna bibliografía. No, no, ahí sí aprovecho que me preguntas, Gustavo. Eh, digamos que la idea era como que la empresa se motivara y nos llevara a que pudiéramos ampliar el estudio y meterle de pronto más instrumentación, etcétera, etcétera. Pero digamos que también ellos querían que examináramos muy bien las capacidades que tenía el sistema de telemetría. Y pues llegar hasta esto, pues tampoco, así nomás. Nico, solo ya para terminar, ¿cuál era la frecuencia de muestreo del Geotab de los juguetes que emplearon en la instrumentación? Ellos, la frecuencia de muestreo creo que era de 1 hercio, ¿sí? Un hercio. Sino que para el almacenamiento de datos había un algoritmo que solo guardaba los datos que mostraban cambios importantes en la variable, porque en estos sistemas de telemetría, por lo menos en los que se manejaban hace 10 años, digamos, cuando empezamos a trabajar en estos temas, el almacenamiento se hacía de 1 hercio y esa era una cantidad de datos impresionante. Y digamos que esta plataforma de Geotab, ellos inventaron una forma digamos, inteligente de poder almacenar datos y no perder, digamos, comportamientos digamos, eficientar mucho esa capacidad de almacenamiento. Muchas gracias. Bueno, señor. Muchas gracias, Nico. Ahora le vamos a dar la palabra a Felipe. Gracias, Mari. Hola, Nicolás, muchas gracias por la presentación, un proyecto muy interesante. Continuando tal vez con el tema que puso Gustavo, me gustaría saber un poco más sobre la instrumentación que se usó, sobre las capacidades del Geotab, qué variables se midieron en cuanto al vehículo y cómo se midió el consumo de combustible. Lo que nosotros hicimos, bueno, fue primero utilizar la plataforma de Geotab y, digamos, verificar de manera muy gruesa la calibración. Nosotros no tuvimos la posibilidad de hacer una medición muy específica con respecto al tema del consumo de combustible, no la pudimos verificar muy bien. Digamos que en ese sentido recurrimos pues a los que tienen la plataforma y los que hacen los que mantienen la plataforma aquí en Colombia. Y digamos que ellos hicieron una verificación de que los datos que se estaban acumulando pues sí estaban debidamente calibrados, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo nosotros esa medición. Digamos que en cierta forma confiamos en lo que la plataforma y el proveedor del sistema de telemetría nos daba. ¿Qué otros datos medimos? Entonces, los datos de errores de conducción, básicamente, digamos, los da el seguimiento satelital eh, con el tratamiento de datos de posición y de tiempo, pues entonces nos da los errores de aceleración excesiva, frenado excesivo. El ralenti, pues son sensores que están ubicados al interior del vehículo, ¿sí? Entonces, distancia fue GPS, consumo de combustible era lo que reportaba entonces los sistemas al interior del vehículo y errores de conducción, como le comenté, el tema de GPS y no medimos más, o por lo menos para el cálculo de las variables creo que no necesitamos más datos. Pero sí, en el tema de la calibración no tuvimos esa oportunidad. Nosotros, digamos, pedimos que nos permitieran hacer
esas mediciones y esas verificaciones, pero no lo logramos, no fue posible. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, ok, ahora vamos a dar la palabra a Carlos. Hola, muy buenos días para todos. Tengo una pregunta relacionada con el funcionamiento como tal del reactor batch, que es el mezclador, según lo que tengo entendido, y es si esto influenció en la parte de el tiempo que necesitaban los operarios para llevar esa mezcla a donde se la solicitaba. Porque, pues según tengo entendido, este tiempo también influye en las características o las propiedades físicas de la mezcla. Entonces, si, si ellos en su ruteo tenían en cuenta eso, porque pues las condiciones de tráfico, pues vi que no eran unas cosas que pues realmente eso no se puede controlar a su totalidad. Entonces, si en el trabajo pues se tuvieron en cuenta ese tipo de consideración. Sí, Carlos, muchas gracias. Sí, Carlos. Sí, tiene toda la razón. Nosotros cuando estuvimos estudiando, digamos, cómo era que se hacía la operación, ¿sí? Que yo les comentaba que nos sentamos a analizar en una jornada cómo era el manejo del vehículo y nos sentamos pues con los conductores de la compañía y también con personas que sabían del tema del manejo y del transporte de cemento como tal, como el material o la sustancia que yo estoy transportando. Y pues nos dimos cuenta de ese tipo de detalles, ¿sí? El tarro como tal tiene un control desde la cabina del vehículo. Y en ese, por ejemplo, tenemos velocidades variables, tenemos sentido de giro, ¿sí? Y resulta que en el tema, por ejemplo, de velocidades variables, nosotros les preguntamos, bueno, pero usted, ¿cómo determina cuál es la velocidad adecuada para transportar la carga? Y entonces ellos nos comentaban cómo era que lo hacían, o sea, es un tema completamente calculado. Y resulta que cuando usted mira el tipo de patrones de manejo, bueno, este que estoy mostrando acá está relacionado con el combustible y con la distancia, ¿sí? Pero digamos que nosotros también tratamos de ver, ¿sí? Si teníamos algún patrón relacionado con ese manejo del tarro. Y desafortunadamente, si usted tiene un cliente cerca y prepara la mezcla con una dosificación, digámoslo así, determinada, usted tiene un tiempo determinado para llegar al destino y descargar. Y resulta que eso no era constante en la operación de los vehículos, era completamente variable porque teníamos clientes diferentes, distancias diferentes, clinker, cemento diferente, entonces era una operación completamente variable. Tratamos de encontrar patrones, para ver si podíamos de alguna forma estandarizar todos esos datos y poder, digámoslo así, enfocar el análisis en ese consumo. Pero definitivamente esta operación es muy, muy difícil de medir. Entonces, habían casos en que usted se iba a carretera, si salía de la ciudad, por ejemplo, si salía a ciudades cercanas, por ejemplo a Chía, entonces usted pone a girar el tarro a una velocidad determinada y la mezcla que le colocan desde el centro de despacho, pues tiene unas características en las cuales usted tiene que conservar esa, e inclusive ellos ya tienen también esa experiencia que les permite ver, tengo que, cuando por ejemplo llegan a un punto de descarga y van a hacer fila, entonces tienen que echar agua o tienen que echar ciertos componentes para que el cemento no fragüe dentro del camión, por ejemplo. Entonces eso hacía que el tema, tratar de ser muy, de encontrar patrones fue extremadamente complejo. O sea, no fue fácil y es un tema que hay que seguir mirando, estudiando. Ok, listo, vale, Nicolás, muchas gracias. Bueno. Muy bien, bueno, nos quedan dos personas más que tienen inquietudes, entonces le damos la palabra a Oscar. Sí, te preguntaba acerca de las principales adversidades que encontraron en esto del manejo de la plataforma del GeoTAF en el tema de descargar los datos que te da el instrumento como tal. Bueno, muy rápidamente. Entonces, GeoTAF me parece una plataforma muy buena, de las plataformas que he tenido yo la oportunidad de conocer, de ver,
Yotav es muy, muy completa. Dificultades en el momento de, por ejemplo, de la recepción del dato y de guardar el dato en el camión, no vimos mayores inconvenientes. De hecho, no tuvimos problemas de discontinuidad en los datos, por ejemplo, que eso sucede en todas las plataformas de telemetría. Las plataformas no son infalibles, tienen muchas cosas que corregir. Entonces, esta plataforma era bastante estable, mandaba los datos bien, de una manera adecuada. Sin embargo, sí, en algunos momentos, no tanto con el tema del GPS, sino más bien con temas de los sensores al interior del motor, habían algunos tiempos en donde no se tenían datos. No, tratábamos de analizar qué hubiera podido pasar, si estaba, el dispositivo tenía algún problema, vibraciones, alguna cosa, y no pudimos encontrarlo. Sin embargo, comparado con otras plataformas, funcionaba muy bien. Lo más difícil que nos costó fue entender cómo era el algoritmo de guardar los datos, ¿sí? Porque ellos podían construir una curva, es decir, si acumulábamos durante 10 minutos datos a 1 hercio, era una cantidad de datos, pero el poder entender ese algoritmo muy bien para poder entender el comportamiento de la variable fue algo que nos costó bastante y poder corroborar eso con todas las variables que estábamos tratando de medir. Pero la vi bien y digamos que es una plataforma bastante flexible, aunque por tema de tiempos, digamos, nosotros no pudimos meterle más la mano a la plataforma, pero sí tiene cosas interesantes que puede uno intentar. O sea, si el sensor está instalado, uno puede adaptar la plataforma para recibir el dato, etcétera, etcétera, pero nosotros no llegamos hasta allá, nos concentramos básicamente en lo que queríamos y era el tema del consumo de combustible y demostrar que esto podía ser posible. Ok, muchas gracias. Bueno. Listo. Y tenemos una última pregunta por parte de José Ignacio ya para cerrar. Entonces le doy la palabra. Gracias, hola Nicolás. Creo que sería importante que nos compartiera cuál fue la impresión de la empresa después de este trabajo. ¿Qué opinaron? ¿Cuál fue la impresión con la que se quedaron? A ver, entonces, muy rápidamente. Las empresas tienen una velocidad muy diferente a lo que uno quiere hacer en investigación. Es decir, a mí me hubiera gustado tener más tiempo y poder sacarle más provecho, digamos, a todo esto que se está analizando para precisamente utilizarlo para aconsejar a las empresas. Pero el tema es que ellos necesitan resultados muy rápidos y cuando no los ven, pues digamos que pierden el interés. Entonces, la experiencia con ellos fue que dijeron, esto está muy interesante, pero digamos, no está dándonos información nueva. Es decir, no vemos que la plataforma de telemetría nos vaya a dar algo nuevo cuando usted lo compara a nivel estratégico con indicadores como consumo de combustible total de la empresa, cantidad de vehículos que utilizaron ese combustible, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo he visto en esta empresa y lo he visto en otras empresas en las que hemos traído este proyecto para poder ejecutar, es que hay un desinterés o hay un desinterés, pero digámoslo así, basado en que la telemetría no tiene esa fuerza argumentativa para decir, sí, esto me sirve para yo poder hacer la gestión de mi flota, ¿sí? Entonces, en flotas en las que los conductores sí estaban muy mal capacitados, pues los resultados son evidentes y las empresas entran y trabajan con uno. Pero en otras empresas en donde el tema del consumo de combustible, como estas cementeras que ellos lo miden todo el tiempo, pues sí ha sido difícil como convencerlos de que la telemetría ayude. Y otra cosa para complementar lo que le acabo de decir es que las plataformas de telemetría hay que trabajarlas mucho para precisamente generarles valor. Y eso yo lo saco no solo de la experiencia en estos proyectos que hemos tenido oportunidad de trabajar, sino también cuando tuve la oportunidad de trabajar como gerente en algunas flotas. Si uno toma esas plataformas de telemetría y son daticos que uno no los enlaza, no los analiza, eso no va a servir. Y si usted no le muestra
al gerente, al presidente, a la junta directiva, que esos datos de gestión van a tener una consecuencia en sus indicadores, difícilmente se puede pensar en que ellos alarguen un proyecto de estos. Listo, bueno, muchas gracias Nicolás por tu presentación y por tu tiempo en este espacio de preguntas. Creo que ya por el tiempo, con esto pues damos por finalizado el seminario del día de hoy.